En el Océano Índico se encuentra el Golfo de Bengala. Allí están las Islas Andamán, las cuales pertenecen a la India. En total son 300 islas cuya cadena tiene una longitud de 352 kilómetros y 51 kilómetros de ancho. El Gran Andamán está formado por las 5 islas principales. Muchas de las otras aún permanecen inexploradas. En esta región también habitan algunas tribus nativas, como lo son los Yarawa, los Onji y los Centineles. Estos pueblos andamases vivían de la caza, pesca y la agricultura. Durante muchos siglos, estas tribus fueron consideradas caníbales, desde sus primeras menciones en textos que datan del año 851 después de Cristo. Como muchos otros lugares remotos y poco explorados, estas islas tienen muchos mitos y leyendas sobre criaturas extrañas que allí habitan. Una de ellas hace referencia a una gigantesca bestia carnívora que algunos nativos llaman Yirmu y otros se refieren a él como Uku. La primera mención del Yirmu o el Uku se dio en el libro Mitos y Leyendas de Andamán, escrito por el antropólogo británico Alfred Radcliffe Brown en el año 1922. Él estuvo entre los años 1906 a 1908, realizando varias expediciones en las islas de Andamán, junto al biólogo Elliot Lovegood y la periodista Daisy Bates, con quienes realizaron contacto con varios de los pueblos nativos de la isla. Los nativos aseguraron que en la selva habitaba una enorme criatura carnívora la cual mataba y devoraba cualquier animal o persona que se cruzara en su camino. El ser produce un llamado que sonaba como dire, palabra que significa terrible. Estos pueblos aseguran que hasta el día de hoy, el Yirmu aún habita en las islas, por lo que ellos tienen mucho temor de encontrarse con esta bestia. A continuación, podremos escuchar esta historia tal y como le fue contada a los exploradores. En todo Gran Andamán existe la creencia de un animal enorme que ronda las selvas, o que las rondaba en la época de los antepasados. En el norte de Andamán, esta bestia es llamada Yirmu. En tiempo de sus antepasados, se supone que vivía en Ulivitai, donde atacaba y mataba a todos los hombres y mujeres que se cruzaban en su camino. No se obtuvo ninguna leyenda detallada sobre el Yirmu. En el idioma Akarbeil, Kokurakboa es el nombre del mismo monstruo o de uno similar. En el idioma Apu-Sikwar se llama Uku. Este es el nombre que se aplica a dos rocas de piedra caliza que están situadas a 3 o 5 kilómetros al sur de Wota-Emi, una en un manglar y la otra un poco más adentro del mar. Sobre estas rocas se cuenta la siguiente leyenda. En los primeros días de los andamaneses, Tapetai, el señor de los lagartos monitor y el primer antepasado, fue a la selva y encontró un árbol de coti, al cual trepó para comer la fruta. Las otras personas que vivían con él en Wota-Emi vinieron y lo encontraron, y Tapetai les arrojó un poco de fruta que comieron. La gente empezó a intimidar a Tapetai para que tirara más fruta. Tapetai se enojó y dijo: si me intimidan así, llamaré al Uku y los matarán a todos. La gente solo se reía de él. Tapetai llamó al Uku y gritó dire, que significa terrible. Vino entonces el Uku, un macho y una hembra. Atraparon a toda la gente y se los comieron. Solo Tapetai no comió, porque estaba en lo alto del árbol. Los Uku partieron para cruzar el estrecho hacia Tol-Lokotima. Habían comido tanto que pesaban mucho y estaban atrapados en la arena y el barro, al borde del manglar. Cuando Tapetai bajó del árbol descubrió que toda la gente se había ido. Él dijo: el Uku se los debe de haber comido a todos. Fue a mirar y encontró al Uku atrapado en el borde del manglar, de modo que no podían moverse. Les abrió el vientre y salió toda la gente, porque el Uku se los había tragado enteros. Los Uku están ahí hasta el día de hoy. Cuando los elefantes se introdujeron por primera vez en las islas Andamán para uso del departamento forestal, los nativos los llamaron Uku y desde entonces han conservado ese nombre. De manera similar, los nativos de las tribus del norte los llaman Yirmu.
Los criptozoólogos aún no se ponen de acuerdo si la historia del Yirmu es solo un mito o una leyenda que podría tener un animal real detrás de ella. El relato tampoco ofrece muchos datos sobre su descripción, por lo que se han planteado dos teorías. La primera es basada en que la criatura es denominada como un depredador capaz de moverse a gran velocidad para perseguir a su presa, en este caso seres humanos, y devorarlos salvajemente, por lo que muchos lo han representado como un dinosaurio terópodo. Cualquier especie podría ser usada para representarlo, pero en la red se hace referencia al Yirmu como una criatura similar al extinto Dilophosaurus. Este animal vivió durante el periodo Jurásico inferior, hace unos 183 millones de años, en lo que hoy es Norteamérica. Medía 7 metros de largo y entre 2 a 3 metros de altura. Sobre su cabeza tenía dos crestas longitudinales, lo cual lo diferencia del resto de los terópodos. Sin embargo, hasta el momento, no se tienen registros fósiles de este tipo de dinosaurio en las islas de Andamán. La segunda teoría hace referencia a los elefantes asiáticos, de nombre científico Elephas maximus, que fueron introducidos a las islas del Gran Andamán por los británicos a finales del siglo XIX. Esto se basa porque cuando los nativos los vieron por primera vez, se refirieron a ellos como Yirmu, por lo que muchos creen que esta bestia debería tener una apariencia similar a un elefante. ¿Podría acaso en estas islas haber existido una especie de elefante desconocida, o tal vez una especie ancestral, como lo fue el Platybelodon, un mamífero prehistórico relacionado con los elefantes actuales y que vivió durante el periodo Mioceno, hace solo 15.000 años en África, América del Norte y Eurasia? Tenía el tamaño de un elefante asiático y era herbívoro. Esta hipótesis causa muchas dudas, dado que el Yirmu o el Oku es descrito como un gran carnívoro, por lo que tal vez la historia fue exagerada y se referían posiblemente a la agresividad que pueden llegar a mostrar estos animales cuando se sienten amenazados o invaden su territorio, llegando a matar a sus víctimas. Hasta el día de hoy, no se tiene ninguna evidencia que pudiera demostrar la existencia del Yirmu, pero recordemos que la gran mayoría de estas islas permanecen inexploradas, por lo que aún deben de existir muchas especies animales que aguardan a ser descubiertas, y tal vez el Yirmu o el Oku sea una de ellas.